Hola, ¿qué tal? A todos los que escuchan y ven Lado B. Estamos con Zaira Espinosa, periodista, editora, escritora, y me da muchísimo gusto poder entrevistarla por fin. Es algo que tenía deseos de hacer desde hace mucho tiempo y hoy por fin se da la oportunidad. ¿Cómo estás, Zaira? Gracias, bien, bien, también. Pues cuántas pláticas, cuántos Muchas. encuentros y que a ver cuándo, pues aquí estamos. Gracias a ti y a tu público que nos ve. Así es. Y bueno, el motivo principal, aparte de algunas otras preguntas que quisiera hacerte, es el relanzamiento de la revista Postdata. Eh, en un momento en el que desaparecen los periódicos impresos, en el que cada vez hay menos revistas, ustedes se lanzan de esta manera un poco temeraria y toman esta decisión. Eh, ¿Por qué hacen esto? Y también para la gente que nos está viendo y escuchando, platícales un poco la revista Postdata para quien no la conozca. Claro que sí. La revista Postdata para muchas personas fue y sigue siendo un referente de, digamos, de espacio cultural de aquí de la ciudad de Monterrey, que más tarde pues traspasó fronteras y se distribuyó por varios estados de la República, incluso llegó a otros países, y fue una revista que se lanzó de manera mensual hace más de 20 años. La revista Postdata tiene más de 20 años. Yo me integré cuando apenas llevaba pues casi su década, menos. Yo celebré la década de Postdata y pues en esa revista, fundada por el periodista y crítico y poeta José Jaime Ruiz, que llegó a ser también el director del suplemento cultural Aquí Vamos, con ese ojo crítico y técnico y poético, él fundó Postdata. Entonces, en esa revista participaron muchos de los actores digamos, culturales de la ciudad. Estamos hablando de personas que en el crisol de la literatura regiomontana estuvieron participando activamente con poesía, con reseña, con crónica, con algo pues de casi de todos los géneros. Entonces empezó a ser como una especie de espacio para esas conversaciones, esas ideas que se daban en la ciudad. Y pues así fue, con una constancia y un rigor ininterrumpido, hasta que, bueno, como tú dices, poco a poco se van desvaneciendo las oportunidades, pero seguía y seguía. Y luego se lanzó también el complemento de la revista digital electrónica, que también tuvo sus altibajos. No se diga la pandemia que a todos nos pegó. Claro. Y bueno, para resumirlo, pues la revista Postdata sigue en línea, la pueden encontrar en línea, pero estamos en el proceso de volverla a retomar impresa en una categoría trimestral que nos permita retomar también ese espacio de diálogo, de descubrimiento de voces, de difusión de ideas en este espacio que es la ciudad metropolitana de Monterrey, que tiene ya todos sus características. Es como un hervidero de creativo para poder expresarse con todo lo que pasa y pues también fuera de Monterrey. Justo acabamos de estar en una presentación de un libro de periodismo cultural y se hablaba de que Monterrey no tenía un suplemento cultural, ¿no? Activo. Entonces, digamos que vienes a ocupar ese lugar, ¿no? Es bien curioso porque es necesario lo que decían, que un suplemento cultural. No, a mí no me tocó, fíjate, si tengo 48 años, no me tocó todavía alcanzar un suplemento propiamente como el de Aquí Vamos, que es simbólico y histórico, pero creo que, bueno, como revista no creo que forme o tome el lugar de un suplemento. El suplemento es, digamos, tiene una dinámica y un dinamismo y una estructura mucho más ágil, que hace mucha falta aquí, pero que implica mucho equipo de trabajo y recursos. Y la revista te brinda un paso un poco más seguro, lento, pero muy fijo, en el sentido de que lo que se registre es pues el termómetro del momento, pero ya con un objetivo de que queda como registro más elaborado, ¿no? Claro.
El suplemento implica, por ejemplo, pues sí, este dinamismo de cubrir no solamente la nota de lo cultural, sino también palpar o tentar el cómo están las cosas en la ciudad, en el momento, y el suplemento te implica cada semana, por lo menos cada semana. Diario sería una maravilla, para eso serían las secciones culturales de cada medio de comunicación, pero la revista va a tener esta madurez como para publicar a las personas que quieran compartir ideas y expresiones de una manera mucho más elaborada, de alguna manera también desmenuzada, y que podamos leer este presente con esas voces y esas expresiones literarias o en todos sus géneros. Ahorita que hablabas y describías un poco lo que sería Postdata, mencionaste algo que me pareció muy digno de resaltar y de comentarlo. Dices nuevas voces, ¿no? Es decir, luego sucede, ¿no?, que se empieza a replicar lo mismo que hace 20 años y son, pues hay que decirlo, ¿no?, los mismos invitados, las mismas voces, pero obviamente en 20 años esta ciudad, esta urbe ha cambiado. Entonces, háblanos un poco como de esta reinvención también, de esta búsqueda, porque hablaste de una búsqueda también, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que registrar, y hay muchos ojos desde todos los ángulos de la ciudad que pueden lograrlo de una manera muy relevante para nuestros registros históricos en cualquier género. Hay temas de interés que me parecen que son permanentes y que nada más cambian evolutivamente en cómo lo tomamos, digamos, generacionalmente, pero hay otros temas muy nuevos que se están explorando y que, pues digamos que pueden ser muy interesantes para que los nuevos ojos de estas nuevas generaciones los tomen. Esa va a ser como la labor más interesante de este periodo de la revista, porque tenemos que buscar hacer ese scouting, como le dicen, esa audición de esa tarea de descubrir también quiénes están escribiendo. Pero, por ejemplo, un tema tan sencillo, digamos, hablemos de la ciudad de Monterrey, de la ciudad metropolitana de Monterrey. Hablemos un tema tan sencillo y tan impactante como lo es la movilidad. Hace 30 años hablar de movilidad no era un tema, claro, ¿verdad? O sea, era muy, digamos, muy natural, muy orgánico, muy común desplazarte para un lado a otro como era, ¿no? Éramos más pocos, obviamente, había otros problemas urbanos. Ahorita me parece que la movilidad permea en todos los aspectos de nuestras vidas, hasta la salud mental. Entonces, ¿cómo no hablar de eso? ¿Cómo no quedarnos callados, no? Y partiendo de ahí, partiendo de lo local, y vámonos a la movilidad global, ¿no? En estos mundos de donde ya estamos hablando todos los días de geopolítica, sepamos o no de ella, la movilidad tiene mucho que ver también con el impacto que tienen las artes en nuestras letras, en nuestras historias, en nuestras fronteras, que ya a veces ni las podemos percibir por las redes sociales, o sea, no hay fronteras que nos limiten. Creo que, por ejemplo, ese es un tema. Y así, muchos otros temas que es interesante también, pues, plantearlos como si buscáramos un tesoro, ¿no? Y entre más salgan estos temas y la gente los promueva, pues vamos a encontrar textos interesantes que publicar en la revista, tanto en línea como la digital como la impresa. Claro. ¿Cómo vislumbras esta parte de lo que comentaba al inicio de tantos diarios que ya no se están imprimiendo o que incluso desaparecieron, o las revistas, ¿no? ¿Cómo se toma esta decisión y cómo de alguna manera calculan los riesgos que puede implicar imprimir y toda esta parte, ¿no? Creo que esa es una esencia de toda la vida, de todas las generaciones posibles y por haber. Es una iniciativa que a sabiendas va a ser difícil, pero que en el fondo sabemos que la tienes que hacer, al menos intentar, ¿no? Aquí ya llevamos más de 20 años, entonces creo que tenemos así como la semilla de
saber cómo hacerlo, tenemos que cambiar también, innovarnos también, darle dinamismo a nuestras iniciativas, pero sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Precisamente porque no es sencillo que una iniciativa impresa que implica recursos pues se elabore, pero no es imposible, ya lo hemos hecho, no es imposible, entonces también es como un aliciente a que ojalá salga Postdata otra vez impresa cada 3 meses y que eso motive a otras personas, pues yo también, y salga otra revista y otra, y que volvamos a hacer como hace 3 décadas, que había muchas revistas, que muchas expresiones, y que ibas a un centro cultural o a un café y te encontrabas una revista y veías el poema de tu amigo publicado y decías, ay, mira que está fulana. O incluso como estudiante llegues y veas la revista y digas, yo quiero publicar aquí. Ese tipo de cosas son encuentros que hay que provocarlos, y que ojalá que a partir de esta revista pues otras personas se animen a que sepan que no es imposible y que es diferente publicar en una revista impresa a publicar en un espacio digital, que a veces es muy vulnerable. Puede ser viral lo que escribas, te puede leer todo el mundo, pero también es muy vulnerable en el sentido de que como memoria, como registro de tu trabajo como artista o como escritor, escritora, poeta, puede desaparecer con un clic, y en la revista impresa queda en la memoria de una hemeroteca, de una biblioteca, de una, pues sí, así de una, incluso la editorial que las mantiene, una reserva, ¿no? Claro, el rigor, ¿no? Aparte, ¿no? Se hablaba ahorita también en la presentación del corrector de estilo, ¿no? Todas estas, decía Gustavo Mendoza que ya estaban extintos, ¿no? Y las redes sociales son digamos, otra palestra, otro público. Aparte del rigor, aparte de la corrección de estilo, ¿qué te da una revista como Postdata o cuáles son, en qué se diferencia pues de lo que se hace a través de las redes sociales? Pues hablando particularmente de Postdata, repito, es una palabra que no me gusta mucho, pero la uso, curaduría, es hacer esta curaduría de reunir esas voces, que hay un tema en común o hay un hilo que los conecta para expresar algo que va a quedar en la memoria o en los archivos de memoria de locales y nacionales, ¿no? Como un medio. Creo que esa selección va a ser muy relevante y la gente la va a empezar a notar y se va a dar cuenta de cómo ese es el engranaje que siempre ha tenido Postdata, pero que ahora pues va a afinar un poco el ojo, porque precisamente de eso se trata, que tenga una identidad base y una identidad permanente que implique ese rigor del que tú mencionas. Creo que eso es relevante, y pues y que también invite también a que la gente busque la revista por esa misma razón. Claro. Un poquito de lo que se ha hablado mucho, de lo que hemos platicado muchas veces y que se menciona siempre en este tipo de eventos, ¿no? Como la Feria del Libro. Y me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Por qué sientes que desaparecieron todos los espacios culturales, hablando de la prensa escrita? ¿Por qué dejó de existir la sección cultural en los diarios de esta urbe, ¿no? Pasa un poco lo que pasó, mira, yo no te sé decir el momento exacto en que pasó, pero a cada quien a lo mejor tiene una percepción distinta, pero pasa lo que pasó como cuando inició la pandemia, que lo primero que se desechó como no indispensable fue la cultura y las artes. Fue tristísimo. Claro. Porque a partir de ese momento nos sacudió qué hacíamos qué hacíamos, o sea, cuál era nuestra vocación real, si tenía sentido o no lo que hacíamos. Y lo que nos demostró la pandemia es que tenía tanto sentido lo que hacemos, tanto sentido la pasión con la que debemos abordar las cosas, porque de ese oficio artístico, llamémosle así, se estabilizó no solamente la salud mental de los artistas, sino la salud mental de mucha gente, porque el artista no se dio por vencido.
El escritor siguió escribiendo, que no tuviera una plataforma para publicar donde le pudieran pagar. El músico así sacrificó sus salidas o sus conciertos igual, o sus presentaciones, no se diga la gente que hace teatro. Se nos enseñó que somos muy importantes y muy relevantes. Entonces, creo que considerando que esa importancia que tenemos, el hecho de que no haya suplementos, de que no haya revistas, de que se hayan decaído estos espacios para publicar, es muy contradictorio que quienes pueden no lo vean, porque digamos que habría dos ramas, o bueno, yo lo veo así como que hay dos ramas. Bueno, digamos que la primera, ese discurso de que ya la gente no lee, la gente lee menos que nunca, que ahorita hace rato también lo mencionó el compañero Gustavo Mendoza, que, al contrario, están los jóvenes y todos estamos leyendo más que nunca estamos leyendo en nuestras pantallas párrafos que antes no se leían nunca en las 24 horas de mucha gente. Y ahora mucha gente lee un párrafo, lee titulares, lee noticias, lee mensajes, lee opiniones, entonces estamos leyendo mucho. Desde siempre las estadísticas de consumo de producto cultural, de consumo cultural, siempre han sido muy, muy importantes. La gente consume, o sea, los consumidores de producto cultural son muy altos, desde que pagamos para una obra de teatro, un concierto, simplemente las editoriales, todos los libros que venden, o sea, sí hay consumo. Entonces, yo no sé por qué los que tienen el capital para poder producir un buen suplemento o una buena sección de cultura ven como irrelevante o innecesario o no, o que no deja la cultura, cuando ahí está. Y aparte es una rama tan noble que te genera noticia positiva, que te genera espacio, que te va a equilibrar todo lo negativo que puedas tener. Pues una obra de teatro, un libro, una reseña, te equilibra en un medio. Entonces es contradictorio que no suceda, ¿no? Yo creo que habría que apostarle a eso, a que hubiera esos espacios para promover, tomando en cuenta que sí hay capital o sea, sí hay oportunidades para promover un suplemento, y no nada más cuando se da una feria del libro que hagan un suplemento especial sobre la feria del libro, porque vienen todas las editoriales de fuera y qué bueno que quieran promover a tal autor. Todo el año hay novedades editoriales, todo el año hay nueva música, hay nuevo teatro, hay nuevas exposiciones, hay nuevas presentaciones de danza. ¿Por qué limitarnos, no? Claro. Claro, en este caso, pues la revista Postdata se ciña a la literatura, básicamente, donde hay expresiones de ilustradores o de artes plásticas, pero realmente pues la literatura, y pues va a seguir siendo ese espacio para poder buscar que esto se promueva. Pero pues sí, es una cosa yo invito a gente que tenga, o a personas, o a la gente que puede, que revalore que sí hay comercio para valorar el mercado cultural, ¿no? Háblame un poco de tu visión acerca de las ferias del libro, por ejemplo, las 2 o 3 que hay aquí en la zona metropolitana, ¿no? ¿Por qué son importantes? De repente también veo que se critican mucho, ¿no? Que no tiene mucho sentido ir y que es lo mismo de siempre, ya sabes, ¿no? Pero me gustaría tener tu opinión. ¿Cuál es la importancia por ejemplo, estamos ahorita en One Leer, pero cuál es la importancia de las ferias del libro? Son pilares aquí y en todo México y en el mundo. Qué bueno que sigan habiendo ferias del libro. El detalle con algunas ferias es que siento yo que hay mucha voracidad también comercial, digamos. O sea, cuando te cobran un stand así a millones, que dices tú, bueno, ¿cuántos libros tengo que vender para poder pagar esto? Y realmente es un gran sacrificio, sobre todo para las que no son multinacionales, ¿no? Claro. Las editoriales no multinacionales. Pero son esenciales las ferias. En las ferias no solamente son puntos de encuentro entre escritores y el lector,
también son puntos de encuentro para rebotar ideas cuando se hacen foros, mesas redondas, lecturas. El público se invita a que siempre sea diverso. Claro, siempre se invita a los estudiantes, maestros, público en general, pero realmente es una multiculturalidad de visiones que se dan en una feria del libro muy importantes, y creo que una ciudad sin una feria del libro, yo no sé o sea, cómo se va. En una feria del libro palpas también cómo está la cuestión de la cultura en una ciudad. En Monterrey tenemos varias. Yo me atrevo a decir que la feria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANLER, es una de las principales, es una feria universitaria con una identidad y una visión muy particular, con una esencia muy particular, muy bonita, muy diferente a la que se hace en octubre, por ejemplo, la internacional, la FIL, la que hace el tecnológico. Las dos son grandes elementos para la ciudad. Y tenemos también otras que están empezando a tener sus propias identidades y relevancias, como la de Santiago Lee. Se han hecho otras más breves, creo que en Cadereyta, en Escobedo. Creo que todo es importante, y creo que todos los espacios municipales y estatales deben siempre de poner en sus proyectos una feria del libro, porque la feria del libro conjuga todo, ¿no? Y independientemente de qué editoriales o no, qué corte tenga, las ferias del libro son puntos de encuentro, y también son la mejor oportunidad para que la gente adquiera libros, dada la situación de que también hay una crisis de librerías en una ciudad, por ejemplo, tan grande como la de Monterrey. Cuenten ustedes, gente que nos ve, cuántas librerías conocen con los dedos de las manos, las van a contar. Y es una ciudad, estamos hablando de estamos a casi 6 millones de habitantes, y con los dedos de las manos. Entonces, las ferias del libro, no solamente puedes adquirir el libro, sino que trae novedades editoriales que no te van a llegar a otros lados, o que nada más vas a conseguir por internet. Entonces, creo que es una oportunidad importante. Claro. Aquí hablamos de música, Zaira, entonces siempre preguntamos por gustos musicales de los entrevistados. Quiero que me platiques un poco acerca de tu experiencia de vida en relación a la música. ¿Recuerdas qué fue lo primero que escuchaste? ¿Cuáles fueron las primeras canciones, cantantes, proyectos? ¿Tienes como una memoria de esto? Yo soy muy rara, soy muy ñoña con la música. Yo crecí muy diversa con el radio. Ya ves que cuando nos tocaba meter el cassette y esperar a que anunciaran la canción y grabarla para volver a estar grabando. Sí. Y si no te gustaba, grababas encima, así. Crecí escuchando Radio Nuevo León, fíjate, varias estaciones, varios programas de ahí. Pero así que tú digas, me marcó, o más bien, podría definirse mi perfil. Sí. Yo escuché desde muy chiquita bolero. Okay. Bolero romántico, tríos. Era rara. Fíjate, en secundaria escuchando esa música, ¿no? Las escuchaba con mi abuelita y era una cosa... Alma vieja, como dicen. Alma vieja, sí. Porque veía muchas películas del cine de oro también. Entonces me gustaba mucho. Y ya sobre la marcha, pues claro, lo que se escuchaba en la radio de moda un poco, ¿no? Sí, sí. Pero sí, soy más así como a la antigua. ¿Y ahora qué escuchas? Ahorita escucho de todo, me encanta escuchar el jazz, por ejemplo, bossa nova, los boleros, rancheras, es según el mood, el estado de ánimo que yo traiga. Mi carro trae, mi lista en Spotify es como mi propia Lupe, mi propia Lupe. Claro. De repente pasas de escuchar a, no sé, a José José, y luego te pasas a Queen, y luego te pasas a, no sé, Lenny Kravitz, y luego te pasas otra vez a algo de jazz. Ecléctica. Sí, o sea, así como que bueno, y ahí le va uno moviendo según lo que quiero hacer, pero para mí es muy importante la música. Claro que pues te levantas con una canción y pues ahí le sigues, ¿no? Claro. Ya para terminar, Zaira, recomiéndanos una lectura para quien nos está viendo y escuchando. Y para cuándo sientes que saldrá el primer número de Postdata.
Bueno, primero, ahorita estamos trabajando en este número, estamos conscientemente construyéndolo muy bien, está en proceso. Si todo sale bien, y que espero que sí, yo creo que para en algún momento de abril Ok, esperemos buscarte para darte tu ejemplar, por favor. hacer una presentación quizás, eso sería lo ideal. Y, bueno, pero la revista Postdata en línea la pueden seguir cada semana, es postdata.com. Y del libro, pues, ¿qué te recomiendo ahorita? De cualquiera, ¿verdad? Sí, lo de algo que estén leyendo. Algo. Sí, pues estaba leyendo un libro, es que no me acuerdo el título, que habla sobre los cuidados, habla sobre el manifiesto de los cuidados, es de un colectivo, porque ahorita me están interesando esos temas, de Ok. cómo la gente está empezando a visibilizar el tema de los cuidados y cómo recae en la mujer y en las mujeres sobre todo, en todos los ámbitos de la familia, y pues creo que no es un tema local ni nacional, es un tema mundial que se está empezando a revalorar y estoy empezando a meterme en ese tema, básicamente. Zaira, muchas gracias y platicamos pronto, ¿no? Para cuando esté Postdata Editores. Gracias a Lado B. Gracias, Zaira.